¿Vale? Bueno, buenos días, bons días. Como director de este centro os doy la bienvenida a este museo, vuestra casa, especialmente a los alumnos y alumnas y el personal docente del Coruña British International School y el Colegio Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol, ¿no? A vosotros y especialmente a vosotras va dedicado el acto de hoy. Vosotras sois las verdaderas protagonistas. Hoy tenemos la satisfacción de celebrar en este foro y con unas jornadas de antelación el Día Internacional de la Mujer 2023, una de esas conmemoraciones en el que nos felicitaremos todos como sociedad el día que no necesitemos celebrarlo realmente, ¿no? Para celebrar este evento, el Grupo Mujer y Ciencia de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, Coruña Turismo y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña han organizado una charla coloquio titulada Referentes que Inspiran, con 5 prominentes mujeres científicas, las doctoras e investigadoras África González, María José Alonso, Guadalupe Sabio, Verónica Bolón y Sara Delphi, a las que se suman los alumnos del Coruña British International School, María Fernández y Antón Salazar. Y para presentar y moderar esta charla tenemos a María Mayán, investigadora doctora del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña y coordinadora del Grupo Mujer y Ciencia de la SDB. El acto acabará con unas palabras de Yoya Neira, que es concejala de Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña, y Raquel Lloti, la secretaria general de Investigación, que es la máxima responsable no solo de esta institución, sino también de las agencias estatales, centros e institutos públicos de investigación científica más prestigiosos de este país. Todas ellas son la demostración que el talento femenino no solo no tiene límites, sino que además enriquece la cultura científica y tecnológica. Solamente me queda agradeceros hoy a todas y a todos vuestra presencia hoy aquí y también agradecer al equipo de Muncita Coruña y de la CECIT por el esfuerzo y el empeño puesto en la materialización de este acto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas y agradecer a los coles el estar aquí, a nuestras grandes referentes, a María, a Antón y a todas las autoridades, en especial a Raquel Lloti por viajar desde Madrid y acompañarnos hoy en este acto. Vamos a celebrar el 8M, como os comentaba el director de la MUNCIT, con unos días de antelación. El 8M es el Día Internacional de la Mujer. Y todos nos preguntamos, ¿por qué necesitamos un Día Internacional para la Mujer? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado? Pues, aunque la idea de un día especial para la mujer se fraguó hace muchos años en Estados Unidos y en Europa, el 8M fue declarado por las Naciones Unidas el Día Internacional de la Mujer en 1975, hace ya 48 años. Y se declaró como Día Internacional de la Mujer para celebrar los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y conmemorar la larga historia de luchas y sacrificios que han tenido que llevarse a cabo para conseguirlos. A día de hoy todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar la deseada igualdad entre hombres y mujeres. Y cada generación tenemos el deber de intentar mejorar nuestros derechos y los derechos de las siguientes generaciones. Es decir, tenemos el deber de luchar por un mundo mejor para todos y para todas. Y por eso hoy estamos aquí y estamos muy contentas y contentos que estéis con nosotros. Para aspirar a un mundo más justo, sin duda, en donde nuestras jóvenes y nuestras niñas tengan las mismas oportunidades, tenemos que trabajar sin lugar a duda en una educación en igualdad. Pero además, es importante que seamos conscientes de los estereotipos y prejuicios que adquirimos debido a la educación que tenemos y al mundo en el que vivimos ahora mismo. La neurociencia nos dice que esos prejuicios son atajos que nuestro cerebro hace con la información que recibe para simplificar y tomar decisiones rápidas. Pero estos sesgos hacen que prejuzguemos a las personas y tenemos que ser conscientes de ellos. Estos juicios prematuros a veces nos hacen pensar que las mujeres tienen capacidades diferentes a los hombres en ciertas carreras como las carreras científicas. Y aunque hombres y mujeres somos diferentes, tenemos que saber que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades para conseguir todo aquello que nos propongamos.
Por eso es importante reconocer a referentes que han formado parte de la ciencia en el pasado, cuya contribución ha sido borrada, y no permitir que esto siga pasando. Y por ese motivo, hoy tenemos aquí a grandes referentes científicas para poder inspirarnos y guiarnos. También Raquel Lloti, que en su momento es científica y cardióloga. ¿Y por qué necesitamos referentes femeninos? Nos preguntamos, ¿no? Pues necesitamos referentes femeninos porque necesitamos más niñas y más mujeres que se sientan identificadas con estos roles y quieran ser científicas y también quieran ocupar puestos de responsabilidad. Necesitamos más mujeres en la toma de decisiones porque nosotras también tenemos que opinar y nosotras también formamos parte de ese talento y no podemos perder el 50% del talento que tenemos para hacer frente a los grandes retos del futuro. Y necesitamos referentes femeninos porque sabemos que el efecto espejo funciona para despertar vocaciones científicas. Y ya me gustaría terminar con un consejo de Jennifer Doudna, que recibió el Premio Nobel de Química en el año 2020 por desarrollar la herramienta CRISPR de edición genética, y con el que evidentemente no podría estar más de acuerdo porque yo misma lo he sufrido en mi piel. Cuando quieres algo, ve a por ello. Si deseas hacer algo de verdad y tu intuición te dice adelante, hay que intentar manejar nuestros miedos y que no nos impidan continuar el camino y intentar manejarlos para poder saltar todas esas barreras que nos van surgiendo en el camino. Porque todos tenemos miedo, todos y todas tenemos miedos. Y fallar, además, no es nada malo, no pasa nada, se aprende y se sigue adelante. Vosotras, las que hoy estáis aquí en la sala, y me refiero a vosotras, pero también a vosotros, podéis perseguir vuestros sueños y ser lo que querráis ser en un futuro y no permitáis nunca que nadie os imponga límites. Bueno, y ya para terminar y para poder empezar el diálogo, daros otra vez las gracias por estar aquí y os voy a hacer un pequeño resumen de las trayectorias, muy resumido porque son grandes científicas todas, de sus trayectorias científicas y agradecerle que hoy estén aquí con nosotras estas grandes mujeres que están destinadas a cambiar la vida de las demás. Y me gustaría introducir brevemente a África González. Hola, África. África es doctora en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, y actualmente es catedrática de Inmunología en la Universidad de Vigo. Es una gran referente en inmunología a nivel mundial y ha recibido numerosos premios científicos por su trabajo y ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad. Entre ellos me gustaría destacar que ha sido directora del Centro de Investigaciones Biológicas, el CINBio en Vigo, y además presidenta de la Sociedad Española de Inmunología desde el 2016 al 2020, en plena pandemia. La hemos visto muchísimo en televisión y en medios, así como ha sido promotora de una empresa que se ha generado en Vigo y que hoy tiene impacto a nivel nacional. María José Alonso es doctora en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, una de las científicas gallegas de mayor prestigio a nivel internacional, junto con África González, aunque no es gallega, es adoptada, de adopción. Y María José Alonso es catedrática en la Universidad de Santiago de Compostela y una de las mayores expertas reconocidas a nivel mundial en nanomedicina. Ha registrado más de 20 patentes y ha dirigido grandes proyectos y consorcios de investigación, algunos en colaboración con grandes empresas. Por ejemplo, ha dirigido proyectos de la Fundación Bill y Melinda Gates, o Melinda y Bill Gates. Entre otros muchos méritos, destacar que ha sido vicerrectora de investigación en la Universidad de Santiago y es presidenta de la Control Release Society, que es la sociedad científica más relevante a nivel mundial en el ámbito de los sistemas de liberación de fármacos y nanomedicina. Guadalupe Savio estudió veterinaria y es doctora en biología por la Universidad de Extremadura y el British Medical Research Council en Dundee, en Escocia. Guadalupe es una de las investigadoras españolas más premiadas por su trabajo en el estudio de enfermedades metabólicas como la diabetes y el cáncer. Actualmente es vocal de la Junta Directiva de la SBM y parte del Grupo de Mujer y Ciencia, donde tenemos la suerte de trabajar con ella y con Sara. Y dirige su grupo de investigación en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Verónica Bolón, en la esquina. Verónica trabaja aquí en La Coruña, en la Universidad de La Coruña. Es ingeniera informática y doctora en computación y gran experta
en el campo de la inteligencia artificial. Forma parte del grupo de investigación Lidia en la Universidad de A Coruña, en el CITIC, y ha recibido numerosos premios y es académica de número en la Academia Joven de España y en la Real Academia de Ciencias, en reconocimiento a una trayectoria científica y profesional excelente. Sara Sdelzi, que la tenéis ahí, estudió biotecnología en la Universidad de Florencia, en Italia, y realizó su tesis doctoral en el IRB en Barcelona. Lidera su grupo de investigación en el Centro de Regulación Genómica, donde dirige líneas de investigación muy punteras y novedosas en epigenética, metabolismo y cáncer, y lidera un proyecto europeo de excelencia desde el año 2019. Y María Fernández y Antón Salazar, que está aquí María y ahí Antón, que ambos son alumnos excelentes del Coruña British International School y a los que hoy estamos muy agradecidos de que estéis aquí con nosotros. Gracias. Y para empezar este debate, este diálogo con científicas, no sé si empezar por una pregunta a María y Antón o a las científicas. ¿Qué me recomendáis? Antonio, María. Antonio y María. Claro. Pues Antonio y María, muy bien. A ver, Antonio y María, ¿conocéis a alguna científica? Sí, la... Bueno, funciona, ¿sí? No. Sí, algo sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, yo en mi caso no tenía vocación ni por científica ni por ser ingeniera informática, que es lo que soy. Cuando llegó el momento de decidir qué carrera hacer, yo solo era una chica de buenas notas, entonces decía, bueno, pues voy a hacer una ingeniería sin mucha vocación, y de hecho yo primero empecé ingeniería en telecomunicaciones en Vigo, y cuando más o menos en la mitad del curso pues me di cuenta de que eso no era para mí. Entonces eso, os podéis imaginar que para mí era como un fracaso. Yo, una niña que siempre había sacado buenas notas, ¿cómo le digo esto a mis padres? ¿Qué hago ahora? Entonces una compañera me dijo, pues vente a Coruña a hacer ingeniería informática, que a mí me está gustando mucho. Y yo dije, bueno, pues me van a convalidar alguna asignatura, me voy. Y ahí descubrí mi vocación, que fue primero ser ingeniera informática y ahora dedicarme a la ciencia. Y esto lo cuento sobre todo, pues como dijo María antes, porque no tenemos que tener miedo a equivocar. Ya sé que nos da miedo, y a mí me dio mucho miedo en esos momentos, pero a veces nos equivocamos y no pasa nada, hay tiempo a rectificar, y lo importante es encontrar algo que nos guste, porque es en lo que vamos a trabajar el resto de nuestra vida. Pues en mi caso yo tampoco no tenía vocación inicialmente de hacer medicina, pero cuando yo tenía 16 años nació, a mi hermana le diagnosticaron una enfermedad genética, una enfermedad degenerativa, y yo tenía buenas notas y inicialmente me gustaban las ciencias, y mi padre pues me animó a que hiciera medicina. Pero ya desde el primer curso a mí lo que me gustaba era la investigación, y de hecho ya entré en el laboratorio de bioquímica en Alcalá de Henares para empezar a hacer investigación. Y cuando acabé medicina hice la especialidad de inmunología, que es una especialidad inicialmente fundamentalmente de laboratorio, donde me permitía investigar y seguir trabajando y conociendo y aprendiendo, que era lo que a mí realmente me gustaba. O sea que, por tanto, tampoco tenía una vocación infantil de llegar a donde he llegado, y soy, digamos, un médico atípico, porque la mayor parte de vosotros pues creéis que los médicos ven pacientes, ¿no? Que están en una consulta viendo pacientes. Pues yo no veo pacientes, estoy en un laboratorio con un grupo de investigación intentando pues curar el cáncer. Bueno, a mí cuando se me hace esta pregunta nunca sé qué contestar, la verdad. A ver, cuando yo era pequeña, quizá más pequeña de los pequeños que están aquí hoy, sí, me acuerdo que me gustaba ver lo que había más allá de lo que se podía ver, ¿no? Tanto que le pedía a mis padres el típico microscopio para reyes, ¿no? Pero a la vez me gustaba mucho también todas las asignaturas artísticas, ¿no? En el cole, y a la hora realmente de decidir qué carrera hacer, pues estaba muy decidida entre sí ir por Bellas Artes o Ciencia, que son dos cosas que aparentemente parecen muy distintas, ¿no? Pero que en realidad no es así, porque cuando hacemos ciencia, cuando hacemos investigación, pues se necesita mucha creatividad, ¿no? Se necesita pensar más allá
para descubrir algo y para generar proyectos que sean novedosos. Y creo que, bueno, estudiar biotecnología fue un poco juntar las dos cosas, ¿no? La parte más artística de mí con la parte más científica, y entonces, bueno, por eso decidí hacer la carrera en biotecnología. Aún así, cuando decidí empezar la carrera, pues no tenía muy claro lo que era la biotecnología en sí. Estamos hablando de los años 2000, han pasado muchos años ya, y era cuando se empezaba a hablar de biotecnología un poco más avanzada, ¿no? Por lo tanto, era algo que se tenía que descubrir, y creo que eso es lo que me fascinaba más, no hacer algo que realmente todavía no se sabía lo que era, más bien, ¿no? Y por eso, bueno, estoy donde estoy hoy. Bueno, pues yo cuando era pequeña me gustaba mucho trastear en el laboratorio. Mi padre era químico y me acuerdo que trasteaba mucho con sus cosas, con el microscopio, con cosas así. Y cuando tuve que decidir, mientras que mi madre siempre me decía, haz química, yo quise hacer veterinaria, porque yo lo que quería era entender un poco cómo era la enfermedad. Y tenía medicina veterinaria y dije veterinaria porque era muy miedosa de meter la pata, y entonces decidí veterinaria. Cuando empecé veterinaria fui cambiando. Primero fui a una clínica y no era lo mío. Después me fui al Zoo de Madrid y tampoco era lo mío. Después fui a un departamento que era anatomía y tampoco era lo mío, hasta que llegué esto era el segundo, todo eso lo hice en primero. Y el segundo llegué al departamento de bioquímica y aquello me encantó, porque era eso, intentar ver por qué pasaban las cosas y cómo podías entender por qué apareció una enfermedad o cómo podías saber lo que todavía no se sabía. Y ahí fue cuando despertó completamente mi vocación y se unieron como las dos ideas de lo que yo quería hacer en el futuro, y era algo que yo no sabía ni que existía. Bueno, muchísimas gracias por trabajar para la Fundación Gates, porque soy consciente de que nos vais a dedicar no solamente vuestra inteligencia, vuestro cerebro, sino también vuestros corazones. Me pareció muy bonito esto, porque realmente la ciencia se vive con pasión, y cuando vives algo con pasión, pues es que ya no es parte de tu vida. Con lo cual dices tú, bueno, probablemente habría hecho otras cosas si no hubiera sido científica, que no he hecho, pero no las he hecho falta para nada. Por lo tanto, no considero que haya renunciado a nada. La ciencia es intentar buscar caminos que antes alguien no los ha abierto. Por eso es aventura, es lo que decíamos de no tener ese miedo, decir, venga, voy a echar para adelante. Y al final, con muchos científicos en el mundo, lo que se van abriendo son pequeños caminos. A veces esos caminos no llegan a ningún sitio, y eso también es muy importante, saber que por ahí no hay que ir, y también decirlo, decir, este camino no es el adecuado, hay que buscar otros caminos. Las renuncias realmente, si las quieres hacer, es una renuncia que sea siempre personal, no porque nadie te haga renunciar. Si tienes una pareja que no te apoya, pues lo que hay que hacer es cambiar de pareja. Quiero decir que no hay que renunciar a nada para hacer uno su propio camino. Ir a otros países, hacer diferentes experiencias, conocer a muchas más personas, ¿no? Y el hecho de dejar personas atrás que realmente no te quieren acompañar en este camino, por sus razones personales, evidentemente, también te permite conocer a otras personas, a otros mundos, ¿no? Que es enriquecedor a no más poder, con lo cual al final no sientes que has perdido algo, sino que has ganado mucho más, ¿no? Que no hubieses tenido si te hubieses quedado haciendo otra cosa. Y también un poco unirme a las palabras que se han dicho antes de que no se puede mirar atrás, ¿no? Lo que tú tienes es lo que tienes ahora y tienes que aprovecharlo a lo máximo. No puedes decir, y si hubiese sido otra cosa, que eso es imposible, ¿no? No se puede leer el pasado como no se puede leer el futuro, ¿no? En un cierto sentido, diferentes pasados, por así decirlo. Descubriendo algo nuevo para ti, fascinante, que a lo mejor es algo que no te esperabas o es algo que es contradiciendo totalmente tu hipótesis. Yo un poco por ahondar en el trabajo en equipo.
la investigación que hace años se hacía, a veces muy individualista, en un laboratorio, la idea que tenemos de Cajal, ¿no? Él trabajando solo en su casa, pues esto ha ido cambiando y ahora mismo se trabaja en equipo. Y puede haber una persona que lidera porque lleva la gestión, pero hay muchísimo trabajo y que la mayor parte se hace colaborando, hablando. Tenemos reuniones todas las semanas. Uno puede tener una idea, el otro pues comenta, pues por ahí puede ir el camino o no. La manera de trabajar en equipo es fundamental, que tengamos equipos mixtos, es decir, que haya tanto hombres como mujeres, porque todos podemos aportar y a veces vemos el mundo de forma un poquito diferente y todas esas visiones, tanto de hombres como de mujeres, lo que va a hacer es un mundo más rico, un mundo más igualitario y un mundo mejor. Y si estamos trabajando en un laboratorio, pues lo mismo, va a ser un laboratorio más rico, donde la gente se sienta integrada independientemente de su género, independientemente de su religión, de su raza. Y la ciencia es de lo más universal que hay. La ciencia es universal. Malo, pero porque las personas somos así, pensamos sobre todo en nuestra experiencia, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, que se usa mucho la inteligencia artificial, pues salen sistemas que van a contratar gente y discriminan a mujeres, por ejemplo, o sistemas que van a reconocer una cara y no reconocen las caras de las personas negras. Y yo digo, esto es porque en el equipo que estaba desarrollando no había o mujeres o hombres negros, porque yo si estoy en un equipo y yo soy negra y no reconoce mi cara, digo, esto está mal, ¿no? Entonces, la diversidad es clave. Y a veces, cuando viene el 11 de febrero, estas fechas, también dicen, es que ahora queréis que todas sean ingenieras. No, yo no quiero que todas las niñas sean ingenieras. Yo creo que nos estamos jugando mucho y que necesitamos diversidad, tanto en ingeniería como en cualquier otro campo de la ciencia. Por supuesto, totalmente de acuerdo con la diversidad. Algo que tenéis que tener presente es que la investigación efectivamente es un trabajo en equipo, por eso es que también tan bonito, ¿no? Entonces, en esos equipos, el hecho de que haya chicos y chicas de diferentes razas, de diferentes culturas, es tremendamente enriquecedor. De todas formas, siguiendo con el argumento de Verónica, ¿no? De las carreras STEM, que hay pocas chicas, yo siempre, claro, me he movido en el ámbito de la salud, donde os puedo decir que en mi laboratorio siempre ha habido 70-80% de mujeres, pero en farmacia, pero también en medicina, ahora en enfermería. Entonces, es curioso, ¿no? Si te paras a pensar, a las mujeres nos interesa más aquellos ámbitos que tienen que ver mucho con la educación y con la salud. Yo a veces digo, eso tiene que ser evolutivo, ¿no? De la mujer que cuida, bueno, no sé. La verdad es que tampoco nos tenemos que empeñar todas en ser ingenieras, o sea, creo que está bien que nadie se sienta limitado en su elección, pero yo creo que en el ámbito de la biomedicina la presencia de las mujeres es fundamental, porque somos mayoría mujeres. Pero insisto en este punto, que me parece muy bien, que haya diversidad cultural y étnica. Esto es fundamental en un equipo de trabajo científico. Sí, saber cómo distintos animales pueden vivir y cómo las células usan su sistema inmunológico y cómo el oxígeno recorre por las venas alrededor de tu cuerpo y sí, en general la biología me gusta. Muy bien, tenemos una mesa. La verdad es que no, siempre trabajé con hombres y precisamente, lo que decía antes, también por mi generación, la visibilidad de las mujeres ha sido tan escasa que no tenía ninguna referente, pero he de decir que las personas con quien he trabajado, siempre hombres, 4 podría decir, siempre me han, como decimos ahora, empoderado mucho y siempre me han hecho sentirme segura y animándome, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estoy muy agradecida a todos mis mentores. Bueno, es verdad que conocí a lo largo de mi carrera a alguna mujer científica que me impactó y que a veces pienso en ellas
Y una de ellas es Georgina Revilla, que es amiga, otra de ellas es María Teresa Miras Portugal, que lamentablemente falleció joven, Cristina Garmendia, no sé, hay una serie de mujeres que he ido conociendo que digo, ¡guau! Quiero ser tan joven como ellas, pero no sé, quiero ser como ellas. Sí, bueno, sí me he fijado en algunas mujeres, pero más casi de mi propia generación, mayores, sí. Pues yo así, referentes, yo creo que he aprendido mucho de gente que he ido conociendo. O sea, hice la tesis, mi jefa de tesis era mujer, y entonces Ana Cuenda era una persona que no se le paraba nada, o sea, una energía imperfecta. Y después tuve de esposo unos jefes y eran completamente caracteres diferentes. Yo creo que de todas las personas, la diversidad también viene bien ahí, aprender de diferentes referentes con diferentes cualidades y con diferentes formas de ver la ciencia. Y después conocí a María Teresa Miras en mi primer congreso de bioquímica, que era el primer congreso que yo fui para jóvenes científicos, que era como antes de terminar la carrera, te llevaban a un retreat. Y la conocí ahí y me pareció, nunca más la volví a ver, y me pareció una persona que tenía una capacidad de pensar impresionante, me quedó completamente fascinada. Sí, sí. Pues no me he inspirado a ningún referente tampoco. Espero no decepcionar la juventud aquí. Creo que me he inspirado simplemente por este deseo de conocer más, ¿no? De lo que había más allá y tal. Y de hecho hasta muy tarde no he pensado en tener mi propia línea de investigación, ¿no? Y de hecho fue un hombre, un investigador, un jefe del grupo donde yo estaba haciendo el postdoc, que me dijo, hombre, yo creo que tú podrías abrir un laboratorio tuyo, ¿no? Y yo me sorprendí porque hasta entonces no lo había pensado, y creo que esto hace parte, ¿no?, de este prejuicio que tienes, de que ni siquiera piensas que tú puedes llegar a ser quien lidera el grupo, ¿no? Y nada, empecé a aplicar y sí, bueno, ahora tengo un laboratorio mío y es verdad que en el centro donde estoy hay, digamos así, un 50% líderes hombres, 50% líderes mujeres de laboratorios, con lo cual se está intentando hacer las cosas bien, ¿no? Pero los referentes que tenía yo del pasado, de cuando estudiaba o de los libros, ¿no?, como decían Antonio y María, pues no había muchas mujeres. Entonces encontrar un referente femenino a lo cual inspirarse pues era bastante complicado. De hecho, me acuerdo que cuando tenía más o menos vuestra edad, ¿no?, leía libros de Rita Levi Montalcini, que fue una de las primeras mujeres premiada con el Nobel, ¿no? Yo pensaba, qué vida tan ajetreada ha tenido esta mujer, pero no me veía como ni siquiera capaz, ¿no?, de poder hacer lo que ella había hecho. Me parecía tan alejado de mí todo aquello, ¿no? Entonces, creo que al final la razón por la cual estoy donde estoy ahora es simplemente por esa pasión, ¿no?, que hablábamos antes de querer estar, de querer hacer investigación, de querer seguir adelante, pero desafortunadamente los referentes femeninos pues faltan. Sí, exacto. Bueno, sí, yo creo lo mismo. O sea, a mí yo aprendo si me gusta. O sea, bueno, que a mí las ciencias me gustan, pero nuestro profesor nos la enseña de una manera que nos interesa. Entonces queremos aprender más y bueno, yo creo que el profesor nos tiene que enseñar bien y que tiene que gustar lo que nos enseña. Los profesores son muy importantes, ¿verdad? Una pregunta más. Normalmente es así la carrera científica, o sea, haces una carrera de ciencias, después haces un doctorado y después haces un postdoctorado. Tiene que haber de todo, tiene que haber mujeres líderes, hombres líderes, vosotros tenéis que buscar vuestro camino. Yo a veces a mis hijos les digo, ¿tú qué quieres ser, jefe o que te manden? Y eso es importante saberlo pronto, porque puedes enfocar tu camino hacia eso, ¿no?
Yo creo que ahora es muy importante que se incluyan más referentes en los libros de texto, que se ponga la realidad, que hay muchas mujeres trabajando en ciencia, en historia, en literatura, en todos los campos. Hoy estamos hablando de la ciencia, pero hay muchísimas mujeres que han estado ocultas, que incluso a lo mejor tenían que vestirse de hombre para poder ir a la universidad, o que tenían que poner un seudónimo para poder publicar un libro. Bueno, pues gracias a Dios y gracias en España que podemos ahora mismo tener una vida en libertad. Pero yo cuando tuve que, al acabar la carrera, hacer el proyecto fin de carrera, pues yo creo que sin darme cuenta me fui hacia uno de los grupos que estaba coordinado por una mujer. Y entonces tuve 2 directoras de tesis, las 2 mujeres. En mi grupo de investigación somos la mitad mujeres, que es rarísimo en informática. Y curiosamente, los 2 grupos de la facultad que coordina una mujer son los que tienen más mujeres con diferencia. Entonces yo creo que a veces el ver una persona cercana a ti, que no sale en libros ni nada, es cercana a ti, que es una mujer y está haciendo algo importante, algo que tú quieres hacer, pues te inspira un montón. Por eso yo creo que es importante tanto las referentes famosas que aparezcan en los libros, en la prensa o en todas partes, como las referentes cercanas, que veas a mujeres de tu entorno que están trabajando en ciencia, en tecnología, en todos los ámbitos de la vida, porque, a ver, somos 50% de mujeres en el mundo, así que estamos presentes en todas partes. Bueno, pues tenemos, hace poco que ha salido en la prensa, ya empiezan a ver unos péptidos, una pequeña diana que hace que personas que sean diabéticas puedan tener una vida un poco más normal, y además este tipo de medicamentos también bajan un poco la obesidad. Yo creo que poco a poco, o sea, la diabetes tiene el problema de que tenemos que hacer fármacos muy seguros, pero poco a poco cada vez vamos entendiendo mejor la enfermedad, y yo creo que en el futuro a lo mejor no eliminamos la diabetes, pero sí la reducimos mucho. Muy bien. ¿Te ha servido la respuesta? Sí. ¿Alguna pregunta más? Era esa sensación de que si eras científico ya no podías hablar con nadie, tenías que hacer ciencia solo. Yo era una persona que a mí me encantaba hablar con la gente, entonces yo, aunque me encantaba el laboratorio, desde pequeña decidí que no quería ser científico, por eso hice veterinaria. Y fue después cuando me di cuenta que no, que en el laboratorio se trabajaba en grupo, que la comunicación era muy importante, que el poder discutir de ciencia es básico, o sea, que hay características de la ciencia que son súper bonitas y que no se explican lo que se deberían. O sea, la imagen que se da de un científico, alguien como que está metido en un cubículo y que no habla con nadie. No, los científicos somos personas normales que a veces incluso nos gusta mucho hablar. ¿Alguien quiere responder? Se ha hablado y se ha discutido, ¿no? Porque además la necesidad era tan apremiante que todos los recursos para la investigación y el desarrollo de medicamentos iban muy focalizados a la COVID, ¿no? Lo mismo que incluso los hospitales, todas las instalaciones, todo dirigido. Pero hay que tener en cuenta que era una situación de emergencia mundial, ¿no? Y era un problema que había que resolver a la mayor brevedad, porque las enfermedades contagiosas es lo que tienen, ¿no? Que en poco tiempo llegan a todo el mundo. Pueden arrasar una población, como hemos visto en tantísimos casos en el pasado. Yo creo que, bueno, por suerte, y gracias a la ciencia, no por suerte, gracias a la ciencia, conseguimos tener vacunas tremendamente eficaces en un periodo de tiempo muy corto. Y bueno, pues sí que es cierto que se ha podido dejar un poco de lado otros ámbitos científicos, pero yo creo que ha sido muy poco tiempo, prácticamente nada, que se ha retomado muy rápido. Por tanto, no creo que otros ámbitos de la ciencia se hayan resentido por el tiempo que le dedicamos a la COVID. Perdón, no lo creo, pero bueno. A lo mejor, como yo trabajé en COVID, lo veo distinto. Yo quiero añadir que hay otra lectura y que debemos de aprender de ello, es que cuando se invierte mucho en algo, se consiguen resultados. Quiero decir, si fuéramos capaces de conseguir que la sociedad se dé cuenta de eso, ahora vamos a por la siguiente, ahora vamos a curar el cáncer, pero vamos a invertir lo que se invirtió en la COVID para curar el cáncer o para curar la diabetes.
Eso significa que con la ciencia se pueden llegar a resultados, pero necesitamos la inversión y también a una sociedad que realmente crea en ello. Cuando fue la COVID, todo el mundo quería que se invirtiera en eso. Pues ahora necesitamos que también la sociedad crea que debemos de invertir en las siguientes enfermedades. No sé quién estaba de siguiente, ahora te digo tus preguntas. Bueno, vale, seguimos con las nuestras. Tú, por ejemplo, sí. Sí. ¿Vosotros ayudasteis a hacer la vacuna del COVID? Te contesto yo, porque le iba a contestar a tu compañero. Mira, la gente dice, hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido una vacuna en menos de un año. ¿Sabéis cuántos años llevaba la investigadora detrás de esa vacuna? Más de 25 años. La doctora se llama Katalin Karikó y es una investigadora que llevaba muchísimo tiempo intentando conseguir que la vacuna de RNA, que era una técnica diferente a la que se utilizaba previamente, pudiera llegar al mercado. Hemos necesitado una pandemia mundial para darnos cuenta de que se podía utilizar la vacuna de Katalin Karikó. Ha habido investigadores en todo el mundo que han intentado, y hay varias vacunas que se han ido probando, algunas incluso se pusieron, pero se fue viendo que a lo mejor las vacunas de RNA eran mejores que, por ejemplo, las que se pusieron de AstraZeneca. Hay distintos grupos que empezaron a trabajar, la doctora María José Alonso empezó a trabajar también con esta vacuna, distintos grupos españoles, y en todo el mundo se han desarrollado vacunas para COVID en Rusia, en China, en distintos sitios. Lo que te quería un poco comentar es que hay muchos años de investigación previa para poder llegar a la vacuna que se tuvo. ¿Qué cualidad os parece fundamental para trabajar en el mundo de la ciencia? Bueno, y un poco lo que he dicho antes, ¿no? Pasión, sin duda, y creatividad. ¿Habéis hecho alguna efectiva que haya salido al mercado o que hubiera podido salir al mercado? Bueno, lamentablemente no, pero estamos con el proceso de desarrollo de los medicamentos y de las vacunas es muy largo, hay que decir, ¿no? Y como decía África, yo erróneamente dije que conseguimos una vacuna para frente a COVID en muy poco tiempo, pero la verdad es que se desarrolló en poco tiempo para COVID, pero sustentada en trabajo de décadas, ¿no? Entonces, bueno, lleva bastantes décadas desarrollar una vacuna o un nuevo medicamento. Yo, por mi parte, aparte de una pequeña contribución al desarrollo de la vacuna COVID de RNA mensajero, llevo 10 años trabajando en colaboración con grupos americanos y canadienses en una vacuna frente al SIDA. Y la verdad es que, bueno, pues estamos preparando todos, se creó una empresa para explotar estos resultados y estamos intentando empezar los ensayos clínicos. Hasta ahí hemos llegado. Pero bueno, sí, todo esto es un proceso de muchos años, a veces de décadas. Bueno, pues nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena. En la investigación pasa eso. Cuando alguien se dice que descubre algo, normalmente es consecuencia de su trabajo, con frecuencia de bastante tiempo, pero también del trabajo de una comunidad científica. Es decir, que todos contribuimos a ello. Es imposible ser más solo una persona. ¿Vale? Entonces, incluso cuando hablamos de Nobeles, pues suele haber un tejido científico que ha apoyado ese desarrollo de seguridad. Pues pensar en medicina ahora hay más mujeres, sería el caso opuesto, ¿no? Pero todo el mundo sabe lo que es ser médico, pero la gente normalmente no sabe lo que hace un ingeniero informático y se cree que estamos todo el día programando. Y hoy en día nada más lejos de la realidad, porque como la informática y la inteligencia artificial, sobre todo ahora, tienen el potencial de resolver cualquier problema, al final lo que hacemos es estar hablando con investigadores o con personas de otras disciplinas. Entonces, también me gusta a veces que se conozca esa faceta de la informática o la inteligencia artificial
donde hacen falta habilidades sociales, hace falta multidisciplinaridad y eso normalmente no se conoce. Entonces yo creo que esa es una, de hecho, de las barreras que hacen que no haya tantas mujeres, porque si evolutivamente o por lo que sea a las mujeres normalmente nos gustan más los trabajos de cuidado, pues es que haciendo informática también puedes estar relacionado, porque hoy en día la inteligencia artificial aplicada a la medicina, de hecho, gracias a la inteligencia artificial también es por lo que se ha podido tener antes la vacuna del COVID, porque se prueban muchas cosas gracias a los ordenadores. Pero eso que apuntas, pues tienes toda la razón del mundo, si yo ya lo sé, y hay mucho desconocimiento. O sea, yo creo que la clave en estas carreras STEM, en las que hay menos mujeres, es que se deberían conocer más. Y una vez que se conozca ya, cada niño y cada niña, que escoja libremente lo que quiere hacer. Pero es importante conocer. Salimos de las cavernas gracias a gente aventurera, a gente que quería cambiar el mundo. Y esto se construye y se hace gracias a la ciencia. Y se puede investigar en muchísimos ámbitos, en muchísimos ámbitos. En ingeniería, en arquitectura, en historia. Entonces, recordad eso, que si no queréis seguir en las cavernas, si queréis hacer un mundo diferente, si queréis progresar y hacer cosas nuevas, pues dedicaros a la investigación, que es una manera de poder poner un granito de arena, de cambiar el mundo hacia un mundo mejor. Pues yo quería un poco volver a lo que hemos dicho al principio, ¿no? De no tener miedo de equivocaros, de que bueno, se puede aprender mucho de las equivocaciones, ¿no? De experimentos que van mal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué han ido mal? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué la hipótesis que habíamos generado no es verdadera al final? ¿Y qué indicaciones nos puede dar eso, ¿no? Y eso sirve tanto en la ciencia como en la vida, ¿no? Si os equivocáis en lo que vais a elegir, pues podéis volver atrás. Sois jóvenes y podéis cambiar, ¿no? Y sobre todo de disfrutar durante el camino, cualquiera sea el que vayáis a elegir, ¿no? Si es científico, bien, porque necesitamos muchos científicos y científicas, y si es otra cosa también, ¿no? Sobre todo disfrutar y no tener miedo de equivocaros. Bueno, pues yo os recomendaría que luchéis por la carrera o lo que os guste, que como han dicho, si os caéis, si algo sale mal hay que levantarse, que nunca penséis cuando cuentan las carreras en cosas así, siempre es como muy lineal, nadie tiene una carrera lineal, nadie a todo le salió bien, o sea que todo el mundo se ha caído, se ha levantado y no pasa nada, se vuelve a empezar, y que siempre luchéis por lo que creéis y por lo que os guste. Bueno, yo en la misma línea. La verdad es que creo que en España somos bastante cuadriculados y hay que terminar secundaria a una edad, hay que terminar bachiller a otra edad, no se puede perder un año entre bachiller, así como otros países, pues muchas veces los jóvenes pues van a recorrer el mundo antes de empezar la carrera y no estamos como muy obsesionados, ¿no? Con la selectividad, siempre preocupados. Y yo os digo, no os preocupéis por el futuro. A mí siempre me gusta recurrir al poema de Antonio Machado. Eso le decía el camino al andar. Tú sigue tu interés, sigue tus sueños. Y bueno, antes o más tarde se van a ir materializando. Rosalía de Castro, que me la frase de Rosalía, hay un poema que podéis buscarlo, que está genial, que dice Rosalía de Castro, que no importa que los sueños sean mentiras, porque eres mucho más feliz si vives soñando que el que muere sin soñar. Y bueno, podéis buscarlo, es un poema muy bonito, pero lo importante es vivir con ilusión, con sueños, y no preocupados de si llego o no llego. Y iréis viendo lo que os interesa. La mayoría de nosotros, a vuestra edad, no teníamos ni idea de que íbamos a ser científicas. No pasa nada, lo iréis descubriendo. Y algunos de los que creéis que vais a ser científicos, a lo mejor no lo sois. Sois muy jóvenes. No os preocupéis. Seguir vuestro interés, vuestra ilusión y poner empeño en aquello en lo que os comprometéis a hacer. Ya está. Con eso se llega. Muchas gracias. Pues Villareira, soy la segunda teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de A Coruña y además la persona responsable, la concejala responsable de un área tan bonita como es el bienestar social, la igualdad, la participación y la juventud de la que formáis parte
todos y todas vosotras. Yo, en primer lugar, quiero pues agradecer al MUNCIT la acogida de unas jornadas como esta, donde además están escolares en una edad en la que uno ya va determinando lo que le gusta y sobre todo lo que no le gusta. Quiero darle las gracias a Raquel Lloti, una de las mujeres también referentes, porque al final es una mujer en un puesto de responsabilidad que hace visible para muchas mujeres y muchas niñas como vosotras que queriendo se puede. Y voy a empezar haciendo uso también de otras palabras, ¿no? Comentabas a Antonio Machado, a Rosalía de Castro, y a mí me recordaba la frase esa maravillosa de Galeano que habla de la utopía. La utopía está en el horizonte, yo me acerco 2 pasos hacia la utopía y la utopía se aleja de mí 2 pasos, doy 10 pasos y la utopía se aleja 10 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? La utopía al final sirve para caminar y se hace camino efectivamente al andar. Yo estoy hoy ocupando el puesto de Inés Rey, de la alcaldesa, que no pudo, pues por motivos de agenda, acompañaros en este momento, sintiéndolo mucho, porque además me gusta muchísimo participar en todas aquellas actividades donde están escolares, igual que me gusta a mí, que nos gusta a todos los que nos dedicamos a la vida política. Y más en un ámbito como este, donde se habla de la importancia de los referentes en un sector como el de las ciencias, la ingeniería, las matemáticas y el sector tecnológico, donde hay tan poquitas mujeres referentes. Yo soy mujer de letras puras y por lo tanto difícilmente puedo hablar de esas cuestiones, pero sí es importante que penséis por un momento que hoy estáis ahí escuchando, pero que mañana vosotras y vosotros, pero vosotras podéis también formar parte de las mujeres que van a enseñar a otras niñas que queriendo se puede, que no existe ningún sector que como mujeres nos esté vetado y que si nos fijamos bien en las estadísticas dicen que el 59% de las investigadoras menores de 35 años en este país ya son mujeres. Pero también tenemos que reflexionar por qué somos las mujeres las que abandonamos cada vez más pues el sector, en muchas ocasiones profesional, nuestro ascenso profesional o lo que puede ser estar en puestos de altísima responsabilidad. A pesar de que nos encontramos en una ciudad gobernada por una mujer, de que existen afortunadamente en el mundo de la política, en el mundo de la empresa, cada vez más mujeres y que las mujeres tenemos otra manera, ni mejor ni peor, una manera seguramente propia y diferente de entender las responsabilidades, fundamentalmente porque durante siglos hemos estado al cuidado de algo tan importante como es la familia, como son los cuidados y porque sabemos compatibilizar y hacer muchas cosas a la vez. Es importante jornadas como esta y es importante la semana previa al 8 de marzo. Generalmente, cuando nos acercamos al Día Internacional de la Mujer, hablamos pues del papel tan importante que tenemos las mujeres. Cuando llegamos al 25 de noviembre, hablamos de lo importante que es la igualdad entre hombres y mujeres y fundamentalmente erradicar la lucha contra la violencia de género. Cuando llega el mes de febrero, ¿no? Y el Día de la Niña, de la Mujer Científica, hablamos de esas cuestiones. Pero es importante que hagamos todos los días un 8 de marzo y que todas y todos sepamos que caminando en igualdad se consigue llegar muchísimo más lejos, que las mujeres somos el 50% de esta sociedad, que no hay nada, absolutamente nada, que nos esté vetado y que por lo tanto de la mano de nuestros compañeros podemos alcanzar pues ese lugar donde queremos estar. Así que yo os animo a todas vosotras a que si os queréis dedicar a este mundo lo hagáis. Sabéis que Coruña va a ser esa sede de la Agencia Europea de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que vamos a necesitar muchísimo talento femenino y que por lo tanto va a haber espacio y hueco para todas nosotras. Indudablemente en muchas ocasiones tenemos que trabajar 5 veces más para demostrar la mitad de lo que tienen que demostrar nuestros compañeros. Mientras siga habiendo una desigualdad de responsabilidad de todas y de todos, poder superarlo. Así que adelante, enhorabuena desde luego al profesorado de ambos colegios, enhorabuena al profesorado de tantos y tantos centros educativos de esta ciudad que contribuyen, pues a través de nuestra formación, a hacer de este mundo un mundo muchísimo más igualitario y un mundo mejor. Así que yo os animo a seguir trabajando en ello. Muchísimas gracias, que haya sido una feliz jornada y como estas hay muchas más. Buenos días a todos, yo soy Raquel Lloti, soy la Secretaria General de Investigación, trabajo en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Este Museo Nacional de Ciencia, depende de nuestro ministerio, el Ministerio de Ciencia e Innovación, y para mí es un orgullo y estoy muy agradecida
haber tenido la oportunidad de poder estar escuchando a estas referentes que inspiran. Muchas gracias, por tanto, a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Gracias por la iniciativa, también gracias al director del museo y desde luego al Ayuntamiento por la acogida y por acompañarnos esta mañana. Pero aquí los protagonistas realmente sois vosotros. Sois vosotros, además, quienes espero que dentro de muchos años recordéis este día y a lo mejor hasta se lo estáis contando a vuestros hijos como algo raro, ¿no? Acordaros, fijaros que cuando yo era pequeño había un día que se celebraba el Día de la Mujer, ¿no? Y ojalá que en aquel momento sea difícil de comprender por qué se tiene que celebrar el Día de la Mujer. Espero que os acordéis mucho de este día. También cuando os vuelvan a hacer una pregunta que os hacía María al principio, de si conocéis alguna mujer científica. Bueno, casi a todos nos vienen a la cabeza los mismos nombres, pero vosotros vais a tener la oportunidad de decir, sí, conozco al menos a seis mujeres científicas que no solo las conozco, sino que las he escuchado, las he hecho preguntas, han estado a mi lado, son personas brillantes, pero a la vez normales, ¿no? Lo decía también, creo, antes Guadalupe, como a veces las mujeres científicas, los científicos en general, parece que viven fuera de la sociedad, fuera del mundo, y no, son brillantes, pero viven cerca de nosotros, viven con nosotros. Yo os quería contar algo, un concepto que nosotros trabajamos en el ámbito de la política científica, que es la investigación e innovación responsable. Esto es algo que se ha manejado mucho, además en Europa somos referentes en este ámbito, y de lo que se trata es de hacer ciencia que tenga impacto en la sociedad. Ya habéis preguntado por las vacunas, habéis preguntado por la manera en la que la ciencia puede responder a retos, también a otros grandes retos como el cambio climático, la necesidad de tener energías más limpias, otros muchos. Bien, una ciencia que se orienta a dar respuesta a lo que necesitamos todos. Pero además, no solo es importante lo que se investiga, sino la forma en la que se investiga. Por eso, dentro de ese concepto muy grande, está incluida también la igualdad, el tener espacios de ciencia que sean diversos, en los que se pueda desarrollar en condiciones de igualdad hombres y mujeres que puedan aportar todo lo que tienen para hacer, primero, mejor ciencia, una ciencia que se ha demostrado que es más competitiva. Se consiguen mejores cosas, resultados más tempranos y más aplicables cuando trabajan hombres y mujeres en los equipos de investigación, en las empresas. Esto es una realidad medible. Y aquí la ciencia tiene esa responsabilidad, vuelvo al concepto de responsabilidad, de hacer que esto sea posible. Pero además, vosotros tenéis también la responsabilidad, y la vais a tener a lo largo de muchos años, de contribuir a que esto sea posible. Muchas veces se habla de dónde hay que empezar, cuál es el elemento crítico para la transformación que está viviendo. Y yo aquí soy optimista, creo que estamos ya viviendo una transformación en la forma en la que consideramos la igualdad dentro de la sociedad. Y aquí lo que os quería decir es que los actores importantes, los protagonistas, vais a ser vosotros. Durante muchos años se ha pensado que la cuestión de la igualdad era cuestión de tiempo, ¿no? Que con el tiempo, poco a poco, pues llegaríamos a unas condiciones en las que hombres y mujeres pudieran trabajar y convivir en situación de igualdad. Esto se ha visto que no es así. Es necesario desarrollar acciones concretas a través de elementos que sean planificados. De lo contrario, si todo lo dejamos a que pase el tiempo y que llegaremos a esa igualdad que aspiramos en un futuro lejano, esto no va a ocurrir. Y en ese elemento de cambio hay una teoría también que es la de los agentes críticos para el éxito. En un momento también se pensó que si había suficientes mujeres en los puestos de responsabilidad, esto iba a desarrollar una especie de reacción en cadena
de manera que ya aquello iba a ser imparable. Bueno, tampoco parece que esto sea así. Lo más importante es que haya hombres y mujeres en situaciones, en puestos de responsabilidad, que pueden ser diferentes. Un puesto de responsabilidad puede ser vuestros grupos, dentro de vuestros grupos de amigos, dentro, desde luego, de la escuela. Un puesto de responsabilidad es el que tienen los maestros, también en la familia. Personas, como digo, importante que sean hombres y mujeres que consideren que la igualdad es algo por lo que hay que luchar, que es algo que se debe además manifestar en lo que decimos, en la manera en la que actuamos, en la manera en la que nos relacionamos. Y por eso digo que vosotros sois los protagonistas, vais a ser los protagonistas del cambio que estamos viviendo y desde luego espero que este día y con nuestras extraordinarias científicas lo llevéis en vuestra memoria muchos años y desde luego que os sirva para construir vuestros sueños, para que nada os pare y para construir vuestro camino, como se decía antes también. Muchísimas gracias.